Entonces, bueno, chicos, como les decía, pues esta clase, como ustedes se dan cuenta en la diapositiva, trata sobre estas métricas de puntos de función. En este caso de estas métricas de puntos de función, lo que queremos hacer, pues, es estimar los recursos con los que voy a contar. Desde líneas de código hago una estimación, personal, costos que voy a necesitar. Entonces, hay una serie de, pues, de un ciclo, se puede decir, donde lo primero que necesito son los requerimientos funcionales, hago una evaluación de los requerimientos, un método de esfuerzo, un método de costeo y los documentos que dan estos dos métodos para que al final pues tenga ya la integración de mi costeo del sistema. Entonces hago dos costeos, el de esfuerzos y tiempos y el de costo en cuestión de términos monetarios. Bueno, el primer paso que tenemos que hacer pues es conocer el sistema, identificarlo, a qué se va a dedicar el sistema y todo eso. Esta parte ustedes ya la hicieron, ya conocen su proyecto, ¿sí? Entonces, ahora lo que viene, como ustedes pueden ver en esta tablita, lo que vamos a hacer es una clasificación. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que identifiquen dentro de los requerimientos o historias de usuario que ustedes tienen, cuántas historias de usuarios tienen, ajá, en dónde cae cada una. Ejemplo, si hay es una historia de usuario que tenga que ver con la creación de la base de datos, pues cae en base de datos. Si a lo mejor es una donde van a estar haciendo reportes, que el reporte fulano de tal, que saque tal estadística, cae en este. Consultas son simplemente consultas, o sea, consultas dinámicas, como esas partes donde dejan ustedes filtros, ajá, que se puedan ver, objetos gráficos, carruseles y todo, cuestiones de seguridad que se pidan en el proyecto y las estadísticas, algunos los tienen, otros no. Las estadísticas tratan sobre, en este caso, puntos donde se necesita ver cuánta gente entra, con qué frecuencia, intervalos de tiempo y cosas así. Entonces, lo primero que les pido es que esta tablita que ustedes ven, ajá, háganla en su Excel y coloquen, en este caso, qué historia de usuario le corresponde a este punto. De hecho, si quieren por equipos, pueden repartírselas para que vayan avanzando. ¿Les parece bien si les doy 2 minutitos? Maestra, consultas, ¿a qué se refería? Consultas se refiere a hacer como cuando ustedes dejan los filtros arriba, que el usuario pueda hacer las consultas dinámicas. Que aquí pongo todos los usuarios que empiecen con la letra R y le saque todo el listado de la letra R, así más o menos. Pero Oh, que ok. lo dejen abierto, se puede decir, a que el cliente haga las relaciones que él quiera. Va, va. Ujú. Entonces les digo, pueden por equipo si quieren repartírselos, las historias de usuario, o pueden trabajarlas todas juntas. Aquí ahorita nada más en esta primera tablita, hagan una tablita parecida en su Excel y lo único que quiero es que me identifiquen qué historia de usuario cae en cada punto. Sería, por ejemplo, Ajá. la primera es a base de datos, la segunda es a reportes o nada más el número de tantas bases, tantas requerimientos caen en base de datos, como por ejemplo, 5 requerimientos caen en estadística y así. No, más bien, en este caso sería la historia de usuario, ejemplo. La historia de usuario 1 cae en esta, ¿no? Le toca el 1, la historia de usuario 5 y la 8 caen aquí. En Ok, ok. reportes nada más va a caer, no sé, la 9, la historia de usuario 9 y nada más. En consultas cae la 10, no sé, y la 12 y nada más, así. Ok, maestra, gracias.
¿Cómo van, chicos? Apenas haciendo la tablita, maestra. Maestra, ¿Sí? ¿Nos escuchó? ¿una historia de usuario puede ir en dos diferentes o debe No, ser específicamente en en una, una? en Ok, una, en una. La que tenga más peso. ok. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, maestra. Bien. Ok, Creo que ya ya casi acabé. ya acabó uno. ¿Los demás cómo van? ¿Espero tantito? Creo que ya acabé por 2. Ok. Espero un minutito más y voy a pasar porque ahorita van a hacer otra tablita. Bueno, si quieren se los voy poniendo a los que ya terminaron para que la vayan haciendo.
Esta tablita habla sobre los requerimientos o las historias de usuario. Bueno, aquí no se van a presentar muchos, son los no funcionales. Entonces, más bien si algún requerimiento es de configuración, de comunicación, de documentación, algo extra, lo ponemos, si no, no aplica. ¿Cómo? No, no entendí. A ver, si uno es de comunicación, lo ponemos ahí en aplica, entonces. Ujú. Ah, ok. Maestra, no entendí nada. Ah, no se preocupen. A ver, ¿ya acabaron la de arriba? Para explicar esta de abajo si quieres. No se preocupe, compañero, se puede dar de baja si quiere. Sí, maestra, ya terminamos. ¿Sí? Ok. Entonces, miren, en este de abajo vamos a hacer ahora esta tablita, que son categorías y aplica, ¿no? En este caso, ustedes ven, me estoy yendo a los requerimientos no funcionales. Pasa que en las historias de usuario todos son requerimientos funcionales. Así son las historias de usuario. Entonces, si por ahí algunos les dudaron en encasillarlo, en dónde colocarlo, es posiblemente porque sea requerimiento no funcional. ¿Y cuál es la clasificación de lo no funcional? Solamente hay 3 tipos: de configuración, de comunicación y de documentación. ¿A qué abarcan? Comunicación. Cuando ustedes necesiten enlazarlo con otra base de datos o necesiten con otro sistema, o que necesiten que a lo mejor esta información se coloque en el sistema. Vamos a suponer un ejemplo. Yo tengo este sistema para control de huellas dactilares, pero necesito que se enlace con el sistema o la base de datos de mis empleados para identificar quién fue el que faltó ese día. Y a la vez se le haga el descuento correspondiente. Entonces estoy enlazando otros sistemitas que estén hechos. Eso sería de comunicación. De configuración es si van a ser para dispositivos móviles, si es para Android nada más, a lo mejor en su estado puro. Ajá, qué tipo de configuración en adelante se deben de seguir si es que el cliente se los pidió. Y de documentación, si el cliente les pidió algo en particular, no propiamente de manual de documentación, pero sí de presentación y de forma. Ejemplo, pues me pidió colores. Los colores que son los de su empresa. Van en este punto y nada más. Por eso les digo, puede ser que no me llenen esta tablita, porque casi todos los que les dio el cliente son funcionales. ¿Más o menos o no? Sí. Sí, ¿Sí? ya Ok. Sí, creo. gracias. Ajá, entonces vamos a hacer esta, les digo, puede ser que la llenen, puede ser que no. En ambas los que les faltaron, así que requerimientos tuvieron dudas, posiblemente caigan aquí. Ajá, los espero también otro minutito. ¿Listo? ¿Cómo van? Solo le puse una.
Sí, o sea, puede ser una, ninguna. Aquí no se atormentan, aquí sí, como son, les digo, son más requerimientos, en este caso, funcionales los que se evalúan. ¿Terminaron todos? ¿Me podría explicar el de configuración? Sí, el de configuración, haz de cuenta cuando tienes, no sé, para dispositivos móviles, que si va a ser para Android en su estado puro, de qué versión en adelante va a funcionar tu sistema, ejemplo, generalmente el Android Studio siempre es desde la 4.4 en adelante, o cuál es la última versión donde va a desarrollarse tu sistema. Puede ser el que puso de que debe de ser compatible con Chrome, Safari y todo eso. Ujú, sí. Ah, ok, ok. Ujú. Bueno, ahora ya que llenamos esa tablita, vamos a pasar a lo siguiente, que sería la estimación del tamaño. Aquí lo que determinamos es la complejidad. Y aquí hay tres escenarios. Difícil, que es un requerimiento o una historia de usuario, que no se tiene una idea clara de cómo vamos a hacer la solución. Medio es cuando la historia de usuario se tiene una idea, pero no se está seguro si va a funcionar 100%. Y sencillo, cuando esa historia de usuario ya se ha elaborado antes. Ejemplo, un login para entrar, un login y un password para entrar, a la mejor iniciar sesión, es algo que ustedes ya han desarrollado anteriormente, por lo tanto se considera sencillo, porque ya no lo he elaborado antes. A lo mejor un poco más complejo, un medio, vamos a suponer que les están pidiendo el alta de un usuario, pero con ciertos datos que se van a almacenar. Entonces lo vamos a poner medio, ¿por qué? Porque va a depender mucho la idea de nuestra base de datos y si algún campo falta o ya después que si no permita valores numéricos, puras letras y cosas así. Y difícil si es algo nuevo. Ejemplo, si yo les pidiera un modelo de encriptación para la base de datos, si nunca lo han hecho, pues eso sería difícil porque no tendrían todavía idea clara de cómo se hace y les tocaría investigar. Más o menos esas partes. ¿Me entendieron esas tres, verdad? Bueno, porque ahora lo que vamos a pasar a hacer es esta tablita nueva. En esta tablita lo que vamos a hacer es vamos a poner en ambiente, vamos a poner puro front, o sea, puras pantallas se puede decir. Y el requerimiento pues sería la historia de usuario que le corresponde. Voy a poner o historia, ¿sí? El ítem, en el ítem habla, ejemplo, mi historia de usuario 1 requiere un número de pantalla una, ajá, o un algoritmo de programación. El algoritmo de programación se refiere como a clases o subagrupaciones de código. Ah, bueno, para este requerimiento requiero 5 clases o 5 métodos para poder desarrollar la aprox. Ajá. Y después tenemos esta complejidad, ¿sí? Esta ahorita les voy a decir de dónde se saca. Si quieren, vamos a hacer esta partecita. Hasta aquí no sé si ven lo que estoy subrayando o no lo ven. Sí, Sí. se ve. ¿Sí? Sí, Entonces se ve. vamos a hacer primero, si quieren, esta partecita y ahorita les digo de dónde sale la complejidad. Entonces vamos a listar en el ambiente pues todo front y vamos a colocar la historia de usuario, así como el número de pantallas y el número de algoritmos. Uh-huh.
maestra? Sí, dime. ¿A qué se refiere con ítem? ¿Con ítem? Así escriban ustedes. Número de pantallas o número de algoritmos. Así van las dos nomenclaturas. De hecho, si ven, ejemplo, tengo en esta que el número de pantallas es 0, ya me lo voy a poner, no aplica. Pero vamos a decir que esto de ítem siempre debe de ir al lado de cada historia de usuario. ¿O no? Sí, ya. Ustedes me dicen cuando terminen, ¿eh? Yo los espero. Maestra, ¿Sí? ¿cómo sé cuánto, cuánto número de pantallas utiliza la historia de usuario? Porque va a ser una estimación, va a depender. Ejemplo, ¿de qué trata tu historia de usuario? Es la de cancelar, registrar ingreso de dinero, crear cortes de caja, pagos en crédito, tarjetas o efectivo. Ok. Entonces, va a ser hacer el corte de caja. Bueno, no, más bien ingresar el dinero primero. Entonces va a ser una pantalla al ingresar. Ujú. Y si tú lo piensas, porque aquí es ojo de, al final de cuentas, de estimación. Y la segunda pantalla en esta es una de confirmación de que sí se ingresó y todo, ¿no? De que imprima algún ticket o algo. Entonces necesitas ahí ya llevas dos pantallas. Esas Ok. serían las que necesitarías, o sea, una de entrada de datos y una de salida. Por lo tanto, a ojo ahorita sanadamente serían dos, posiblemente sean tres, pero dos. Y los algoritmos serían los procesos que hace, ¿no? Ajá. Ok, ok, gracias.
¿Cómo van? Yo ya terminé, maestra. Bien. Yo también Ok. ya. Espero un minutito para que acaben los demás. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos esta parte, les decía, ahora viene aquí lo interesante que es la complejidad, pero ¿cómo lo vamos a medir en esto, maestra? ¿Cómo vamos a saber qué complejidad le vamos a colocar? Bueno, aquí hay una tablita enseguida. En esta tablita, si ustedes se dan cuenta, viene el tipo de algoritmo y yo les decía sencillo, medio y difícil. Difícil cuando de plano nunca lo han hecho. Y el tipo de punto de función o el tipo de, podemos llamarlo, de entrada de datos. Ejemplo, si va a ser un almacenamiento de datos como un alta de usuarios, bueno, medio lo he hecho, 4 puntos le voy a dar. Y se considera una entrada porque voy a colocar todos los datos para dar de alta el usuario. Si a lo mejor es uno que tenga que ver con edición, ya está agregado el usuario, pero lo voy a modificar. Bueno, eso sí lo he hecho, tiene 3 puntos y también se considera de entrada. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar el valor. Ejemplo, uno en este caso de tabulaciones, que sería de salida. ¿A qué se imaginan que tenga que ver? Salida es que me arroje la información, Así, ¿qué sería algo que le podemos llamar tabulación? ¿Como una consulta podría ser? Sí, como una consulta y aquí determino el factor. ¿Por qué? Porque es salida. Ejemplo, aquí hay otro que se llama verificación. El tipo de dato es una consulta. ¿Cuál sería la diferencia entre una tabulación y una verificación? La tabulación, en este caso, es como ahorita que yo les decía, yo juego con los filtros. La verificación son reportes estandarizados que el cliente ya pidió. Generalmente son reportes que ya traen el logo de la empresa, que ya vienen en una hojita así bonito para imprimirse. Y en el otro no, en el otro son tablas con las que yo juego dentro de. ¿Sí? Entonces, ahorita aquí nosotros tenemos que elegir cuál de este tipo de algoritmo entra y sobre eso vamos a colocar el punto. Ejemplo, si fuera en este caso de edición y me va a resultar medio, voy a colocar aquí donde tenía la complejidad 4M. ¿Sí? Si esta historia de usuario no genera o no necesita ninguna pantalla, pues simplemente coloco la de no aplica. Si la pantalla requiere algo, que la mayoría de las veces no pasa así, pues nada más colocamos en este caso si es sencillo o medio. ¿Más o menos o no? No los veo. Sí, más o menos. ¿Sí? Entonces, a ver, me regreso a esta tablita y vamos a intentar ahora sí colocar la dificultad, es el número y la letra a cada historia de usuario. Sobre todo me interesan los algoritmos, no tanto las pantallas. Maestra, Algoritmos. entonces, por ejemplo, una diferencia, tabulación y verificación podría ser que en tabulación estadísticas tipo con tablas y fechas, tú pones las fechas como filtros y en verificación puede ser nada más un reporte.
Ajá, un reporte que a fuerzas ya sea por un mes dado y que ya te lo dé, o que te pide una grafiquita de barras y el sistema se la da en automático. Ah, va. Gracias. Ujú. Maestra, y en las historias, por ejemplo, que es como agrega, elimina y actualiza, ahí, ¿cuál sería como el mejor para poner en tipo de algoritmo? Agrega, elimina y actualiza. Yo creo que ahí te conviene la de almacenamiento. Va que va, gracias. Aquí sí les doy otros 5 minutitos para que, les digo, sobre todo me interesan mucho los algoritmos, no tanto las pantallas. Las pantallas, de hecho, no las vamos a ocupar. Ocupamos los algoritmos para determinar las líneas de código. Maestra, como que todavía no me quedó bien clara Ajá. como la explicación de algoritmo. Ok. Vamos a ver, mira, dime si quieres tu primera historia de usuario, yo te digo dónde más o menos cae. Ok, bueno, dice registro modificación de productos en el stock. Ok. Registro modificación, ¿sí? Entonces, Ujú. registro y modificación, en este caso, puede ser o una de dos, o almacenamiento, ujú, o registro. No, porque esa sería edición. No, tendría que ser en almacenamiento, porque lo vas a registrar y una vez que esté registrado, después puedes modificarlo. Entonces, lo primero que necesitamos es que esté almacenado. Entonces, tú decides si el almacenamiento o el alta de estos productos ya lo has hecho antes. Sencillo es que sí, Ujú, medio es que tienes idea pero no lo has hecho, y difícil es que de plano nunca lo has hecho. ujú, está bien, gracias. Entonces, ejemplo, tú ya le colocas y dices, ok, va a ser un 4M. Entonces, al lado del algoritmo de la tablita anterior, tú ponle un 4M. Ujú, sí, está bien, gracias. Ejemplo, este de inicialización es cuando entran al sistema, el login y el password. Les doy otros 5. Si tienen dudas, díganme y podemos saber sus historias de usuario y vemos en dónde cae. Va que va, gracias. Solo que me confundí con lo de, ¿qué no ve que dice tamaño? El tamaño es el peso, ¿no? Que tiene cada uno. Sí. Ah, es que lo confundí, yo pensé que se refería como a la cantidad. Date de No, baja, ya no te confundirás. ándale 5 minutos porque todavía nos falta, ¿eh?
Maestra, el desplegado, ¿cómo qué podría ser? El desplegado, haz de cuenta que es información que tú vas a arrojar o vas a visualizar, pero no se puede modificar para nada. ¿Como un Ejemplo, drop-down? ajá, algo así. Ok, O hasta si quieres meterle, no sé, una función para descargarlo todo en Excel. va, gracias. ¿Cómo vamos, chicos? Bien. Creo que ya estuvo, según. ¿Listo? ¿Terminaron todos? Bueno. Sí. Ahora, a su tablita hay que agregarle una columna más. ¿Cuál va a ser esta? Se va a llamar
UPF. ¿Qué son estos UPF? Son puntos de función desajustados. De hecho, si lo notaron aquí en la tablita anterior, dice que esto es lo que vamos a sacar. Puntos de función desajustados. Entonces, ¿cómo los vamos a sacar? Esto es muy fácil. El tamaño de algoritmos que sacaron por la complejidad que tuvieron. Ejemplo, yo aquí tengo 5 algoritmos y la complejidad fue 5, lo que yo seleccioné. Entonces multiplico este por este. 5 por 5, 25. Si el tamaño de algoritmos que ustedes seleccionaron a lo mejor aquí es 2, porque van a tener dos funciones y dos esto, ¿no? Y a lo mejor ustedes le colocaron que era de actualización y le colocaron S4, entonces van a ser 2 por 4. Y aquí van a colocar 4 por 2 son 8. Ese sería su punto de función. ¿Sí? Ok. Sí. Pues vamos a hacer la multiplicación. Les digo, si ustedes se dan cuenta, el número de pantallas hasta este punto no me interesa. Lo que interesa son los números de algoritmos. Entonces no me vamos a hacer la multiplicación. Digo, eso está más fácil. ¿Cómo vamos? ¿Listo? ¿Ya están esas multiplicaciones? Ya está. Está Ya. fácil, ¿verdad? Bueno, hasta Sí. aquí tenemos ahorita ya los puntos de función. Viene lo de enseguida, que es lo divertido ahora sí. ¿Qué me van a dar esos puntos de función? Lo siguiente que tenemos que estimar ahora sí son los puntos de función ajustados, como les marca aquí el tercer paso la formulita. Estos puntos de función ya ajustados, si ven hay una fórmula en donde voy a calcular esos puntos de función para poderlos utilizar por líneas de código y después determinar el esfuerzo. Entonces, vamos a colocar otra línea que se llame con este título PF2. ¿Qué va a ser este PF2? Es el punto de función que acabamos de colocar por 0.65 más 0.1. Estos dos valores son los valores que da por default la fórmula. Estos no los podemos cambiar porque es para hacer la estimación. Por el ajuste se calcula de 0 a 100, dependiendo mucho de la complejidad del experto o del sistema, qué tan difícil vaya a ser el sistema o lo que ustedes le den como ojo de buen cubero.
Lo más común es poner entre 50, perdón, de 40 a 50, ¿sí? En el caso para el proyecto que ustedes tienen, tanto del maestro Abel como mío, más o menos la complejidad que le estamos dando sería de un 45. Porque hay cosas que ya han aprendido a hacer en otros semestres y que las pueden reutilizar. Entonces, mi fórmula va a ser el valor que sacaron arriba por 0.65 más 0.1 por el ajuste que sería 45 todos. 50. Y vamos a sacar el valor. ¿Puedes regresar a las formulitas, Ya. por favor? Perdón. Sí, gracias. ¿Listo? Ya. Ok. Ya. El último puntito del día de hoy, digo, todavía nos falta más, pero eso lo vamos a terminar el jueves para que se lleven ahí, porque tienen que hacer la estimación de una actividad de costos. Entonces, lo siguiente es determinar las líneas de código.
¿Cómo vamos a estimar las líneas de código? En este caso serían 5 líneas de código por cada punto de función. O sea, por el valor que tenían aquí que se llamaba PF2, lo vamos a multiplicar por 5 para cada historia de usuario. Y esos van a ser mis líneas de código estimadas. Hasta ahí le voy a dejar. ¿Sí? Entonces, entonces vamos a poner otra columnita que se llame LC, que son líneas de código, y va a ser los puntos de función ajustados por 5. Y entonces ustedes van a tener algo así parecido. Van a tener los puntos de función normales sin ajustar, los puntos de función ajustados ya y las líneas de código estimadas. Hasta aquí nos vamos a quedar. Entonces, esos puntos de función que sacaron con la formulita de arriba, hay que multiplicarla por 5 y hasta ahí. Esos son las líneas de código estimadas. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. ¿No? No, Bueno, déjame detener la grabación.